Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Avalan crédito por 800 millones para tren rápido de pasajeros. Cuerpos policiales deberán hacer declaración patrimonial ante la Contraloría General de la República. Avalan reforma constitucional para eliminar aprobación del Congreso a donaciones municipales. Diputados evidencian carencia de sustento técnico y aducen presiones políticas en despidos masivos en el INSS. Vamos al detalle de las informaciones. Recientemente hemos escuchado mucho acerca de la conveniencia o no del uso de plataformas digitales en menores de edad. En torno a este tema, los diputados avalaron en comisión un proyecto de ley. Con el dictamen unánime de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia al expediente 25.336, buscan regular el acceso y uso de plataformas digitales por parte de menores de edad. La nueva norma prohibiría el uso para menores de 14 años y se limitaría exclusivamente a servicios o versiones infantiles certificadas y explícitamente diseñadas para menores de edad con control parental activo y funcionalidades adictivas por defecto. Para la población entre los 14 y 18 años se establecen una serie de requisitos indispensables, entre ellos aportar la tarjeta de identidad de menores con verificación de edad obligatoria y que ningún menor de 18 años pueda registrar cuentas, perfiles, páginas, comunidades o equivalentes de tipo no personal. También se define que será obligatorio contar con la autorización expresa y verificable de padre, madre o encargados legales conforme a los estándares internacionales que establezca el consentimiento parental como requisito esencial para garantizar la protección integral de la niñez y la adolescencia en los entornos digitales. Hay diversos estudios a nivel mundial que demuestran que las personas menores de edad están teniendo acceso a plataformas a muy temprana edad y que entre los múltiples peligros a los que se ven expuestos está el ciberacoso, la ansiedad social, el contacto con extraños, compañeras y compañeros. Este es el crimen organizado que no estamos viendo y que están infiltrados dentro de las redes sociales. La adicción digital y alteraciones de sueño, presión social, ansiedad, trastornos de imagen y entre otros. Un niño que tiene que tener una capacidad retentiva mucho más alta, que tiene que estar enfocado en sus estudios o jugando. ¿Cuánto es el impacto negativo en su evolución como ser humano, en la desconexión profunda de las relaciones interpersonales, de amistad, familiares que tienen esos menores de edad? Por lo cual, compañeros, yo sé que es un proyecto ambicioso, sé que hay algunas observaciones. Por favor, votemos a favor de este proyecto. Esto hace falta. Eso produce un daño inmenso a la creatividad infantil, que eso repercute en la adolescencia y en la vida como adultos también. Y un tema muy importante es la socialización. Vemos hoy una sociedad individualista, la gente con rencor, la gente le cuesta socializar, jóvenes en temprana edad con depresión, con diferentes efectos que esto va realizando por tener una mayor cantidad de tiempo inmersos en el mundo digital. La comisión también dio su aval para que la Municipalidad de San José traspase un terreno al Ministerio de Educación Pública para mejoras en el Centro Educativo de Escuela La Peregrina, así como el expediente 25.142 que establece una reforma parcial a la ley de la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil. Cada vez estamos más cerca de tener un tren rápido de pasajeros. Esto luego del aval de la Comisión de Asuntos Hacendarios a un crédito por 800 millones para el tren rápido de pasajeros del Gran Área Metropolitana. Con el propósito de disminuir las presas y mejorar el transporte público, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios avalaron el crédito por 800 millones de dólares para la habilitación del tren rápido de pasajeros. Consiste en una línea férrea de 52 kilómetros a 2 vías desde Paraíso hasta Alajuela. La obra incluye 26 nuevas estaciones, 28 trenes nuevos, 29 puentes ferroviarios reconstruidos, las mejoras de las estaciones Atlántico, Pacífico, Heredia y Cartago, sistemas tecnológicos para el control de operación y accesos en las estaciones, comunicación, señalización e información. Los legisladores mostraron total apoyo al proyecto. Esto va a ser una solución estratégica para la movilidad de nuestro país, pero no solamente mejora nuestra competitividad, sino que también mejora la calidad de vida de los habitantes.
Ante las crecientes presas y las dificultades para trasladarnos, el transporte público viene a ser una gran solución. Sabemos lo que es comer presas, sabemos lo que implica en términos de perder horas y horas de tiempo, en transportarnos incluso en distancias que son muy pequeñas, pero que la ciudad hace imposible que sea más ágil transportarnos. Sabemos que es enfrentar, en mi caso pues no, pero enfrentar a la disyuntiva de no contar con un medio de transporte colectivo que llegue cerca a mi trabajo y que por tanto me implica sí o sí tener que sacar el carro, aunque no sea mi primera decisión o que no sea lo que yo preferiría, ¿verdad? Sabemos eso y que en lo concreto se vive así. Creo que es definitivamente la mejor opción de transporte público en un país como Costa Rica. Yo les he dicho aquí en esta comisión muchas veces que piensen, y yo he pensado mucho y he investigado mucho y no he encontrado ningún país en el mundo que tenga las 4 capitales de provincias en un radio de 30 kilómetros donde vive mucho más de la mitad de la población del país. O sea, hay que hacer una inversión para tener un tren de primer mundo en 30 kilómetros. Es lo más lejos de San José a Cartago, San José de Heredia, San José a Alajuela, y ahí tenemos la posibilidad de transportar a cientos de miles de personas. Los recursos serán financiados con $550 millones provenientes del BCIE. En ese monto se encuentran $178 millones del Fondo Verde y $250 millones del Banco Europeo de Inversión. Para la puesta en marcha de la obra se requieren realizar alrededor de 145 expropiaciones, con un costo de $24 millones que serán financiados con recursos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El proyecto pasa a discusión final al plenario legislativo. Cuerpos policiales deberán hacer declaración patrimonial ante la Contraloría General de la República. El plenario legislativo aprobó el expediente 24.235, reforma al artículo 21 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública para la detección de casos de corrupción en la Policía Municipal, Administrativa y Penitenciaria. El proyecto incorpora a la totalidad del personal del OIJ, la Fuerza Pública y la Policía Penitenciaria en la lista de cargos que deben rendir la declaración patrimonial ante la Contraloría General de la República, con el objetivo de identificar posibles casos de enriquecimiento ilícito en los miembros de los cuerpos policiales. La intención de aplicar este artículo del reglamento a este proyecto de ley es para subsanar una situación que, discutiendo con diferentes diputados de diferentes fracciones, planteaban en la redacción del proyecto, y es justamente pensando en todos aquellos oficiales de policía que no tienen capacidades técnicas para poder hacerle frente a una declaración de bienes de la Contraloría General de la República, justamente para que en el proyecto de ley se incorpore la necesidad y el recurso de facilitarle a estos policías el cumplimiento de este requisito que se está estableciendo en el proyecto de ley, que no es otro que la declaración de bienes correspondiente ante la Contraloría General de la República. Los legisladores también aprobaron los expedientes 23.184, gobernanza de los servicios digitales y el comercio electrónico, el 23.719, ley para la promoción de la economía de los cuidados y el fortalecimiento de los servicios de cuidado, atención a la dependencia y apoyos para la autonomía personal, y el 24.907, que consiste en el contrato de préstamo con el BCIE para financiar la segunda operación de políticas de consolidación fiscal, mitigación económica y social, COVID-19 y descarbonización. Hemos escuchado acerca del trabajo de los nómadas digitales, pero esto no tiene regulación. Al respecto, les tenemos una buena noticia, y es que los diputados dictaminaron una reforma para atraer trabajadores remotos al país. La Comisión Permanente Especial de Turismo dictaminó de forma positiva el expediente 25.031, reforma a la ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional, conocido como nómadas digitales. La propuesta corrige omisiones normativas, subsana debilidades operativas y dinamización económica con modelos de turismo que apuestan por el desarrollo local, inclusivo y sostenible. La diputada del Frente Amplio, Priscila Vinda, se refirió a esta iniciativa. Este presente proyecto de ley tiene como objetivo reformar y fortalecer la ley 10.008
para poder corregir vacíos normativos, subsanar debilidades operativas y consolidar un régimen de nómadas digitales que sea más seguro y equitativo. En este sentido, la iniciativa introduce mejoras en materia de seguridad migratoria, tales como la incorporación del requisito de antecedentes penales, la homologación de los plazos de resolución conforme a la capacidad institucional de la Dirección General de Migración y Extranjería y la definición de causas claras para la pérdida del estatus migratorio en caso de incumplimientos legales. Los diputados recibieron además en audiencia a Katia Chavarría, directora nacional de la Policía Turística, y David Chavarría, director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para que se refirieran a la problemática que enfrentan comunidades de quepos y otras zonas aledañas en materia de seguridad. La Fuerza Pública tiene una policía especializada que está diseñada específicamente para atender el sector turismo, tanto nacional como extranjero. Esta especialidad pues tiene varias responsabilidades, dentro de las cuales está la orientación, la información y la atención a los turistas desde su llegada. O sea, estamos desde los aeropuertos y también les damos en los diferentes puntos turísticos donde nos encontramos, en este momento en 21 destinos, les damos toda la atención que se requiere, que corresponde. Esta policía está por cumplir 20 años, sin embargo, pues todavía es una unidad pequeña, tomando en consideración la gran cantidad de desarrollos que se están moviendo a lo largo y ancho del país. Chavarría señaló que de enero a abril de este año se han presentado un total de 102 incidentes de tacha de vehículos, problemas que ya están trabajando con los gobiernos locales. La oficialista Pilar Cineros realizó varias consultas. ¿Por qué simplemente la policía no actúa? En su mayoría, estas personas identifican a los turistas que son extranjeros. Y de lo único que tenemos son 2 quejas que llegaron por vía electrónica y se les pidió a estas personas que fueron precisamente costarricenses que nos facilitaran más información y que estábamos en la mayor disposición de ir al lugar en donde ellos se encontraban para poder tomar con más claridad ya una denuncia como tal. El tema continuará en análisis por parte de la Comisión de Turismo. Avalan reforma constitucional para eliminar que el Congreso tenga que aprobar donaciones municipales. La propuesta, que busca eliminar la autorización que requieren las municipalidades para que donen inmuebles a otras entidades estatales mediante convenios interinstitucionales, fue avalada por la Comisión Especial encargada de analizar la reforma constitucional al artículo 174. También se reforma el artículo 121, inciso 14, para que los gobiernos municipales, y ya no la Asamblea Legislativa, enajenen bienes a favor de otras entidades estatales de manera más ágil y simple. El legislador Horacio Alvarado considera que el trámite es de mera competencia de las municipalidades. El primer control es la población o la sociedad que pertenece a ese municipio. Segundo, entonces también la administración, y tercero es el Consejo Municipal. Pero no queda ahí el control también queda ante la Contraloría General de la República, que es sumamente importante, porque la Contraloría General de la República va a tener que ser vigilante de esa decisión del Consejo Municipal, porque eso se tiene que enviar a la Contraloría General de la República. Ahora bien, quienes piensan que este proyecto puede ser para que un municipio venda una propiedad para un particular o un privado, están totalmente equivocados. Porque el área que se le va a cambiar el destino tiene que tener una compensación de esa área. El presidente de la comisión, Gilberto Campos, señaló la importancia de la responsabilidad sobre los espacios de los municipios para evitar que exista injusticias y desprecio con el que se ve algunas comunidades. Hemos tenido muchos ejemplos de control de figuras diputadiles sobre los gobiernos locales para convertirse en los salvadores del gobierno local. Y solamente lo que están haciendo es cumpliendo con el trámite que dice la Constitución que hay que hacer, que es que a final de cuentas tienen que recibir un aval, un acuerdo municipal para poder darle trámite a una donación. La reforma constitucional pasa al plenario legislativo para su discusión final.
Diputados aprueban informe que encuentra irregularidades en concesión de APM Terminal en Limón. La Comisión de la Provincia de Limón aprobó de manera unánime el informe de investigación sobre el cumplimiento o no de los objetivos y compromisos del contrato de concesión con la empresa APM Terminals que administra la terminal de contenedores en Moín. Los diputados fueron claros en afirmar que el Estado no ha contado con la capacidad institucional, técnica ni financiera para ejercer una fiscalización efectiva del contrato de concesión de la terminal de contenedores de Moín, incumpliendo en la práctica su obligación de supervisión permanente establecida contractualmente. Esta debilidad ha permitido que el contrato opere sin un control real y oportuno, afectando la capacidad del Estado para exigir su cumplimiento. El debilitamiento estructural de la fiscalización. Hay limitaciones concretas de personal y de especialización de la unidad ejecutora del Consejo Nacional de Concesiones, una subejecución sostenida del canon de fiscalización con acumulación de recursos sin uso, incertidumbre jurídica sobre la naturaleza de dichos fondos y un desarrollo institucional reactivo, particularmente en el caso de Habdeba, cuya unidad de supervisión se consolidó muy tardíamente. El modelo concesional de la terminal de contenedores de Moín ha generado efectos socioeconómicos adversos en la provincia de Limón, reduciendo el empleo portuario tradicional, precarizando condiciones laborales y debilitando el sistema productivo local. La concentración de la operación, la falta de integración del sistema portuario y la limitada redistribución de beneficios han impedido que la actividad portuaria se traduzca en desarrollo económico para la región. En cuanto a las recomendaciones, el informe aprobado señala que en caso de identificarse indicios de posibles responsabilidades de naturaleza civil o penal, los diputados acuerden remitir los antecedentes a las autoridades judiciales competentes a efecto de que se realicen las investigaciones correspondientes. Aquí no estamos juzgando a la empresa concesionaria, no estamos juzgando al sector, sino que este documento no nace con el propósito de atacar a nadie o atacar al sector o a la misma empresa particular. Nace como una herramienta de transparencia y sobre todo como una hoja de ruta para que el Estado costarricense aprenda de sus errores y mejore sus futuras concesiones, más que estamos en las discusiones de alianzas público-privadas en este cuatrienio que concluimos el 30 de abril y hay tantas promesas por proyectos por cumplir por Costa Rica, entonces que este sea, como decir, el conejillo de Indias de un tema de concesión. Los diputados también piden aprobar el expediente 25073 que adiciona un artículo a la Ley Orgánica de Habdeba para aprovechar las multas generadas por la concesión del puerto de Moín para el desarrollo vial, educativo y deportivo de la provincia. Esto orientado al aprovechamiento de esas multas generadas por la concesión, garantizando su destino específico hacia el desarrollo de la provincia de Limón. También solicitan iniciar procedimientos administrativos formales para la verificación de cumplimientos intractuales, con base en indicadores de desempeño, activando efectivamente el régimen sancionatorio. También recomiendan establecer un modelo permanente de resguardo portuario mediante la presencia operativa continua 24/7 de efectivos de seguridad. Igualmente, diseñar e implementar un plan maestro de inversión regional financiado con el canon de explotación y contribuciones con enfoque en alto impacto territorial. Este informe será discutido en el plenario legislativo. Informe final de la Comisión de Ingreso y Gasto Público evidencia carencia de sustento técnico y aduce presiones políticas en despidos masivos en el Instituto Nacional de Seguros. Los legisladores de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aprobaron el informe que detalla las conclusiones y recomendaciones de quienes ejecutaron el despido de 130 personas en el INSS en marzo del 2025. Además, incorpora a los responsables de las decisiones financieras que ponen en riesgo a la institución. Los legisladores responsabilizan a la presidenta ejecutiva Gabriela Chacón, al exgerente general Luis Fernando Monge, al subgerente comercial Claudio León y a Bernal Ábalos Muñoz en su posición de secretario general del sindicato UPINS. El informe concluye que los despidos carecieron de sustento técnico suficiente, verificable y documentado, lo cual compromete su legalidad y razonabilidad administrativa. Agrega que la decisión respondió primordialmente a criterios financieros de reducción del gasto en planilla, más que a un proceso real de transformación tecnológica o modernización institucional. Otra de las conclusiones señala que los despidos pudieron ser orientados a remover funcionarios percibidos como obstáculos a determinadas decisiones. Los legisladores
legisladores aducen una grave intervención política indebida en la gestión institucional del Instituto Nacional de Seguros. Dejo en evidencia que hubo persecución, que hubo descuido y que hubieron irregularidades y faltas graves a los principios del debido proceso, legalidad y arbitrariedad. No puede ser posible que vinieran a decir aquí que los despidos respondían a criterios de reestructuración, sin demostrar un plan o un estudio técnico, que nos dijeran aquí que el INSS debía entrar en un proceso de austeridad en su gran plan mega estratégico cuando buscaron cambiar sistemas informáticos. Y está bien que la tecnología implica avanzar, pero sigo sin comprender. ¿Por qué no capacitaron a los funcionarios que ya contaban con experiencia dentro de la institución y tenían una trayectoria de una muy buena calificación, hasta muchos con excelente? Y espero por sobre todo que se haga justicia con las personas que fueron quienes sufrieron las consecuencias de estas decisiones, despedidas masivamente de forma injusta, generándoles crisis, consecuencias familiares y de salud, porque aquí lo que había era una jugarreta política y lo que se estaba moviendo detrás del telón era otra cosa. No importaron las personas, no importó la función del INSS en nuestra sociedad, no importó que fuera una institución que nos pertenece a los costarricenses y no importó que en medio varios seres humanos tuvieron consecuencias en su salud y en su vida, porque lo que había era un juego político. Los legisladores también señalan que el INSS enfrenta un deterioro técnico financiero sostenido y estructural, el cual ha sido advertido de forma reiterada por el ente regulador sin que mediaran acciones correctivas eficaces por parte de la alta administración. Los legisladores cuestionaron la inversión de 900 millones de colones anuales para que el Estadio Nacional lleve el nombre de ese estadio, además de la administración del inmueble. El informe pasa al plenario legislativo para su discusión final. El Tribunal Supremo de Elecciones califica de atípica la reforma al Código Electoral que pretende regular el acceso y venta de información sensible. Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, advirtió a los diputados de la Comisión Especial de Reforma al Sistema Político y Electoral del Estado que el expediente 24.895 para devolver al ciudadano el control de sus datos básicos sobre hechos vitales presenta un error teórico. Hay un error teórico y tecnológico en la formulación del proyecto de ley, porque el proyecto dice que prohíbe datos de un servicio que no tiene datos, que no los almacena. Zamora Chavarría indicó que el sistema de verificación de identidad de los ciudadanos no almacena datos. La presidenta del órgano electoral defendió el manejo que se da de los datos de los ciudadanos y señaló que resultaría atípica la reforma al artículo 24 del Código Electoral. El artículo 24, reitero, del Código está establecido para el cobro de servicios no esenciales por parte del tribunal, pero no se refiere, digamos, al carácter público, privado o íntimo de los datos. Eso está regulado fundamentalmente, por una parte, en el Código Civil, en normas, digamos, resoluciones constitucionales y sobre todo en la ley que les mencionaba de protección de datos de la persona. La comisión seguirá en las pocas sesiones que restan para cerrar la legislatura analizando la propuesta, para dejarla avanzada y que los nuevos legisladores definan el futuro de la iniciativa. La NAME asumiría la vigilancia técnica de todos los aeropuertos del país, según lo estableció la Comisión de Infraestructura. Por medio de una reforma a la Ley General de Aviación Civil, se le otorga a la NAME de la Universidad de Costa Rica la responsabilidad de fiscalizar la calidad de la infraestructura aeroportuaria del país. El objetivo es garantizar que las inversiones públicas en pistas y terminales cumplan con los más altos estándares técnicos y de seguridad. Se establece una nueva tasa específica de $1.50 destinado exclusivamente a la fiscalización de la infraestructura. CETAC dice en su oficio, CETAC-AC-2025-1029, dice, la Ley General de Aviación Civil otorga a la Dirección General de Aviación Civil la competencia exclusiva, exclusiva en la regulación, fiscalización y supervisión técnica de la infraestructura aeroportuaria. El proyecto de ley que nos ocupa propone que la NAME UCR asuma funciones fiscalizadoras como la realización de auditorías, elaboración de normas técnicas y validación de modelos de gestión.
Según lo anterior, se estaría frente a la coexistencia de dos entes que con atribuciones similares podría generar confusión institucional, conflictos operativos y una dispersión de las responsabilidades técnicas, especialmente en caso de eventos adversos o fallas en la infraestructura. El rol de la NAME y las diferentes consecuencias que ha existido en los últimos años sobre este rol y sobre la no atención a muchos de estos criterios. Siendo así, el proyecto lo que pretende es subsanar y darle un mayor criterio técnico y de seguridad a un tema que, por lo menos en el caso más reciente y más sonado, por lo menos de parte de la NAME, se estaba señalando con razón las problemáticas que se estaban teniendo. La iniciativa pasa ahora al plenario para su votación final. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Lo esperamos en nuestra próxima edición. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.